¿Has sentido alguna vez que te observan, aunque no haya nadie? Una sombra alta, sin rostro, que aparece en los rincones más oscuros de tu mente. No mires atrás. Slender Man no es solo una leyenda de internet. Algunos afirman haberlo visto. Otros nunca regresaron para contarlo. Algunas historias comienzan en la red, pero otras terminan en la realidad. Era una madrugada del año 2016, cuando Daniel Collins, un excursionista británico, se adentró en los bosques de Stirling, Escocia. Según su testimonio, una figura alta, delgada y sin rostro apareció entre los árboles. Aterrorizado, intentó huir, pero su cámara captó algo imposible. En un solo segundo, la figura pasó de estar a lo lejos a aparecer justo detrás de él. Kyle Anderson tenía 14 años cuando comenzó a recibir extraños mensajes en su computadora. Eran textos sin sentido, acompañados de imágenes distorsionadas de un bosque. Sus padres relataron que durante días habló sobre una sombra alta que lo seguía. La última vez que lo vieron, Kyle se adentró en un parque cerca de su casa y nunca regresó. Solo encontraron su mochila y su teléfono, con un último video, una figura borrosa en la distancia observándolo. Sergei Petrov era un cazador experimentado en los bosques de Siberia, Rusia. Durante una expedición, en el año 2021, activó su GoPro y documentó lo que sería su última cacería. En su grabación, se escucha su respiración agitada y luego un susurro bajo la niebla. Cuando la cámara se giró, su última imagen fue una figura alta y delgada que parecía fusionarse con los árboles. Su cuerpo nunca fue encontrado. El origen de Slender Man, la criatura que cruzó la ficción a la realidad. Todo comenzó el 10 de junio de 2009, en un oscuro rincón de internet donde los límites entre la ficción y la realidad son borrosos. El foro de imágenes y creepypastas Something Awful organizó un concurso con una premisa simple pero inquietante: crear imágenes y relatos de terror convincentes, lo suficientemente perturbadores como para parecer reales. Fue en este espacio donde un usuario bajo el seudónimo de Víctor Surge, cuyo nombre real es Erik Knudsen, subió 2 imágenes que cambiarían la historia del horror moderno para siempre. Las fotos eran en blanco y negro, de baja calidad, con un aspecto granulado, como si fueran imágenes de archivo antiguo. Mostraban a un grupo de niños desprevenidos jugando en un parque, pero en la distancia, en la penumbra, una figura alta, delgada y sin rostro los acechaba. Bajo cada imagen, Knudsen añadió textos perturbadores que simulaban ser citas extraídas de documentos policiales o testimonios de testigos oculares. No queríamos ir, no queríamos matarlos, pero su persistencia silenciosa nos aterrorizaba y nos arrastró a la locura. Fotografía recuperada de la biblioteca de Stirling en 1986. Se presume que los sujetos desaparecieron en la fecha del incendio. El impacto fue inmediato. A diferencia de otros monstruos de internet, Slender Man tenía algo especial. No tenía historia de origen, ni motivaciones claras. No había registros oficiales.
pero había pruebas en imágenes y testimonios falsificados que lo hacían parecer real. El mito de Slenderman creció como un virus. Otros usuarios comenzaron a agregar nuevas historias, fotos e incluso grabaciones de avistamientos. Se crearon supuestos documentos históricos, diarios de expediciones perdidas y transcripciones de testigos que afirmaban que la figura había sido vista en diferentes épocas. Alemania, siglo XVI. Relatos sobre un ser conocido como Der Grossmann, un espectro del bosque que perseguía a los niños desobedientes y se los llevaba sin dejar rastro. Rusia, 1953. La historia de un equipo de exploradores desaparecidos en los Urales, con una sola fotografía recuperada donde se veía una sombra alta entre los árboles. Estados Unidos, 1986. El incendio de la biblioteca de Stirling, que supuestamente habría ocurrido tras la desaparición de varios niños. Los elementos encajaban a la perfección: una figura sin rostro, extremidades anormalmente largas, un traje negro y la capacidad de moverse entre las sombras sin hacer ruido. Su forma de acechar no era violenta, sino psicológica. Quienes lo veían empezaban a perder la razón, sufrían parálisis del sueño, desaparecían o eran encontrados en estados catatónicos. Lo que comenzó como un simple relato en internet se salió de control en 2014, cuando dos niñas de 12 años en Waukesha, Wisconsin, llevaron la historia a un nivel escalofriante. Morgan Heiser y Anissa Wai, dos adolescentes obsesionadas con el mito de Slenderman, planearon sacrificar a su amiga Peyton Leutner para complacer a la criatura. El 31 de mayo de 2014, las niñas llevaron a Peyton a un bosque cercano y la apuñalaron 19 veces con un cuchillo de cocina. Creían que si lo hacían, Slenderman las invitaría a vivir con él en su supuesta mansión oculta en el bosque. Milagrosamente, Peyton logró arrastrarse hasta un camino donde fue encontrada por un ciclista, sobreviviendo a la brutal agresión. El caso conmocionó al mundo y Slenderman pasó de ser un simple mito a un fenómeno de terror con consecuencias reales. El juicio reveló que las niñas no distinguían entre ficción y realidad, y ambas fueron enviadas a hospitales psiquiátricos. Slenderman ha trascendido su origen en Internet y se ha convertido en un mito moderno con diversas interpretaciones. Su figura ha sido analizada por investigadores paranormales, psicólogos y entusiastas del horror, dando lugar a teorías aterradoras que sugieren que podría ser algo más que un simple personaje de ficción. Estas son algunas de las teorías que existen alrededor de Slenderman. ¿Un tulpa que cobró vida? El concepto de un tulpa proviene del misticismo tibetano y se refiere a una entidad creada únicamente con el poder de la mente colectiva. Según esta creencia, si suficientes personas piensan intensamente en un ser, dándole características específicas y atribuyéndole poder, este podría materializarse en la realidad. Al analizar la evolución de Slenderman, esta teoría cobra sentido. En 2009, Slenderman nació como un simple concurso de Photoshop. En los siguientes años, miles de personas contribuyeron a su historia, creando pruebas de su existencia. En 2014, el caso de Morgan Heiser y Anissa Wai demostró que la obsesión con esta entidad podía llevar a un nivel extremo. Si el concepto de un tulpa es real, Slenderman podría haberse transformado de un simple personaje de internet en una presencia real que acecha en los bosques, las sombras y los sueños de quienes lo temen. ¿Y si cada historia, imagen y video sobre él solo lo fortalece más? El Slenderman como un parásito interdimensional. Algunos teóricos del horror han sugerido que Slenderman no es una creación humana, sino una entidad que siempre ha existido en una dimensión paralela. Según esta teoría, su figura alta y sin rostro no es una representación física real, sino la forma en la que nuestra mente lo percibe. Se alimenta de la angustia y el miedo,
apareciendo en la periferia de la visión de sus víctimas. Sus tentáculos o extremidades largas podrían ser parte de su verdadera forma, imposible de comprender para los humanos. Esta idea también explicaría por qué muchas culturas han reportado criaturas similares desde tiempos antiguos, como el Der Grossmann en Alemania o el Hombre Alto en la mitología cherokee. ¿Es Slenderman un ser extradimensional que ha estado observándonos desde siempre, esperando el momento perfecto para cruzar a nuestra realidad? ¿Control mental y experimentos gubernamentales? Algunas teorías más conspirativas apuntan a que Slenderman podría estar relacionado con proyectos de control mental. Experimento MKUltra. En la década de los 50 y 60, la CIA llevó a cabo el proyecto MKUltra, un programa de control mental donde los sujetos eran sometidos a torturas psicológicas y drogas alucinógenas. Algunos creen que Slenderman es el resultado de un experimento similar. Una imagen creada para manipular la mente de las personas, generando alucinaciones colectivas. Un ente programado para causar paranoia y estados alterados de conciencia. Un posible símbolo oculto de un mensaje subliminal implantado en la cultura digital. Si esta teoría fuera cierta, el auge de Slenderman no sería casualidad, sino parte de un experimento para medir la influencia del miedo en la psique humana. Una manifestación del hombre del sombrero o el síndrome de la parálisis del sueño. Hay quienes creen que Slenderman podría ser una manifestación moderna del hombre del sombrero, una figura aterradora que miles de personas han reportado ver durante episodios de parálisis del sueño. Las similitudes entre ambos son escalofriantes. Aparecen en la oscuridad, a menudo en los sueños o en lugares desiertos. Provocan una sensación de terror y parálisis en sus víctimas. No tienen rostro, pero su presencia se siente de una manera aterradoramente real. Algunas teorías sugieren que Slenderman podría ser una variante de este fenómeno, o incluso un ente que utiliza la parálisis del sueño para manifestarse en la mente de quienes lo temen. ¿Podría Slenderman ser una entidad real que ha existido desde siempre, pero que ha cambiado de forma con el tiempo para adaptarse a nuestra era digital? ¿La humanidad lo atrapó en Internet? Esta teoría sugiere que Slenderman no nació en Internet, sino que quedó atrapado en él. ¿Cómo funciona esta idea? Antes de la era digital, Slenderman existía en el mundo físico, pero sus apariciones eran limitadas. Al ser creado en línea por miles de personas, fue encerrado en una red de historias, imágenes y videos. Internet se convirtió en su prisión, pero también en su mayor herramienta para expandirse. Si esto es cierto, entonces cada vez que alguien lo busca, comparte su historia o crea una nueva versión de él, estamos ayudando a Slenderman a encontrar una forma de escapar de su prisión digital y regresar al mundo real. ¿Y si Slenderman no quiere cazarnos, sino liberarse? A pesar de todo, Slenderman sigue vivo. Aunque la ciencia nos dice que Slenderman nació como un simple creepypasta en Internet, el miedo que provoca y los eventos extraños relacionados con él nos hacen preguntarnos, ¿es solo un fenómeno cultural? ¿O estamos presenciando la creación de algo más oscuro de lo que imaginamos? Sea lo que sea, una cosa es segura. Mientras más personas lo recuerden, más fuerte se vuelve. Su imagen es reconocida en todo el mundo, y su historia se sigue alimentando con nuevas pruebas y avistamientos. Slenderman no es un monstruo común. No grita, no corre, no ataca directamente. Solo está ahí, observando, esperando. Su figura se camufla en el entorno, lo vemos de reojo, pero cuando volvemos a mirar, ha desaparecido. Es el miedo a lo que no podemos explicar, lo que no podemos entender. La próxima vez que camines por un bosque o estés solo en una calle oscura, quizás sientas una presencia.
Un leve susurro en el viento, unas extremidades largas y un rostro sin rasgos en la penumbra. No mires atrás. Slenderman podría estar allí.